y revocó el registro de otras 15 candidaturas para que fueran ocupadas por candidatas mujeres, porque en un primer momento estas 15 candidatos habían solicitado su registro afirmando que se trataba de candidaturas correspondientes al género masculino, lo que permitía suponer que lo que buscaban en realidad era una vía para hacer mal uso de las cuotas de género. En términos generales, esta sentencia implicó la ponderación de derechos individuales, como el de la igualdad y la no discriminación, frente a valores democráticos como la efectiva representación política. Para ello, la Sala Superior se dio a la tarea de definir dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, determinar cuáles eran los requisitos que el Estado podía exigir a cualquier persona para efectos de acreditar su identidad sexogenérica y, en consecuencia, poder acceder a las cuotas de género en materia electoral. Y por otro lado, también definir las medidas que pueden y deben adoptar las autoridades para verificar la identidad sexogenérica de una persona con la finalidad de evitar un uso fraudulento de las cuotas de género. Por lo que respecta a la primera cuestión, la Sala determinó que la identidad sexogenérica de las personas es una de las manifestaciones fundamentales de la libertad de conciencia, del derecho a la vida privada y del libre desarrollo de la personalidad. Es decir, que el derecho a la identidad se encuentra en estrecha relación con la autonomía. Por ello, y partiendo de los principios de buena fe y presunción de la condición, la Sala Superior concluyó que bastaba que se haga saber a la autoridad respectiva la autoadscripción sexogenérica con una manifestación que denote claramente la voluntad de la persona en cuestión para que tenga plenos efectos legales. Por lo que respecta a la segunda cuestión, y dado que las personas transgénero son un grupo social en condiciones de vulnerabilidad, la autoridad está obligada, la Sala Superior consideró que la autoridad está obligada a no exigir cargas procesales irracionales o desproporcionadas, como podría ser la presentación de un acta de nacimiento en la que constara el cambio de género. Sin embargo, con la finalidad de evitar un uso fraudulento de las cuotas de género, las autoridades sí deben adoptar algunas medidas para verificar la identidad sexogenérica de una persona. Para ello, a consideración de la Sala, deben cumplirse ciertas condiciones. Por ejemplo, que en el expediente existan elementos claros, unívocos e irrefutables de que alguna manifestación de autoadscripción de género se emitió con la finalidad de obtener un beneficio indebido en perjuicio de la paridad de género, la certeza y la autenticidad de las elecciones. O que la autoridad no imponga cargas a los sujetos interesados ni genere actos de molestia que implique la discriminación de las personas que aspiran a ser registradas como a la candidatura. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Había elementos contundentes que podían acreditar que estas 15 personas a las que se le revocó la candidatura habían primero solicitado su registro como hombres. Inclusive algunos de ellos ya habían ocupado algún cargo de elección popular, habiéndose registrado como hombres, y ahora pretendían el registro como mujeres. Aunque un hecho tan evidente, no había necesidad de requerir ninguna otra acreditación ni emitir ningún otro acto de molestia a estas personas para poner en duda o para confirmar su candidatura. Respecto a las dos personas que sí quedaron registradas, ellas por el contrario, existían elementos contundentes que demostraban que ya habían ocupado algún cargo público habiéndose registrado como mujeres. Entonces, ante esa evidencia de elementos, bueno, pues entonces sí fue lo que decidió la Sala Superior. Entonces, de esta manera, en la Sala Superior lo que hizo fue una interpretación progresiva del derecho a la igualdad sustantiva y lo dotó de un efecto útil y no discriminatorio, pues protegió tanto los derechos de los individuos, o sea, mujeres y personas trans, como el principio de efectiva representación política. En síntesis, la sentencia sub JDC 304/2018 y acumulados
no solo protegió los derechos políticos de las mujeres y los mushes, que efectivamente debían ser candidatas bajo la cuota de género, sino que estableció un criterio fundamental para la resolución de casos futuros, que la autoadscripción es el único elemento que se puede exigir a las personas para demostrar su identidad sexogenérica, de tal forma que el Estado no puede, en ningún caso, solicitar prueba adicional alguna al interesado. Sin embargo, este reconocimiento de identidad se da como una presunción juris tantum, es decir, admite prueba en contrario, por lo que si existen argumentos o elementos probatorios en el expediente que generen dudas sobre la autenticidad de la autoadscripción, la autoridad debe tomar las medidas pertinentes para proteger los derechos de representación política del género femenino frente al posible abuso de derecho por parte de terceros. Ahora bien, tomando en cuenta que, como ya lo había señalado, el objetivo de las medidas o acciones afirmativas por razón de género consiste en revertir los escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrenta el género discriminado en el ejercicio de sus derechos, a fin de garantizar igualdad sustancial en la participación política, no cabe duda que esta sentencia sienta un importante precedente en lo que respecta a la tutela efectiva de los derechos político-electorales de un grupo históricamente discriminado y relegado de la arena política. Quiero nada más precisar o concluir señalando que si bien los instrumentos jurídicos, como la presente sentencia, han contribuido a proteger los derechos de las personas trans y los principios básicos del régimen democrático, me parece que aún existen diversas asignaturas pendientes vinculadas con este tema, tales como, todavía tenemos pendiente definir las cargas que razonablemente se podrían imponer a los partidos políticos que postulen a los candidatos transgénero. Esto porque la sentencia analizada se pronuncia exclusivamente sobre las cargas que las autoridades pueden imponer a las personas para efecto de acreditar su identidad sexogenérica, pero no hace ningún pronunciamiento sobre las cargas a las que podrían estar sujetos los partidos políticos. Y esta definición sería útil para evitar los posibles abusos que pudieran presentarse al amparo del criterio de la autoadscripción simple y además fortalecería la protección tanto del derecho a la igualdad sustantiva como el principio de representación efectiva. También creo que está pendiente discutir acerca de la idoneidad o no de diseñar cuotas específicas para la diversidad sexogenérica. Esto porque bajo el criterio actual, tanto las personas cisgénero como las transgénero compiten por lugares en una misma cuota. Es decir, no se establecen mínimos o obligatoriedad de postular candidatos transgénero. Entonces, cuando un candidato transgénero quiere postularse, compite para ocupar un plazo de las personas cisgénero. Entonces, yo creo que valdría la pena analizar si habría que hacer acciones afirmativas también en esta cuestión. Por otro lado, también me parece que es importante fomentar aún más la emisión de sentencias con perspectiva de género, tal y como lo establece la tesis 22/2016 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los tribunales deben identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. También cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. También deben buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género y evitar el uso de un lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, utilizando, en cambio, un lenguaje incluyente. La propia sentencia que estamos analizando reconoce que las personas trans enfrentan diversos obstáculos en el ejercicio de todo tipo de derechos, encontrando barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales. Por ejemplo, la falta de regulación en la gran mayoría de las entidades federativas para poder modificar el rubro correspondiente al género en los documentos oficiales, por mencionar nada más una cuestión.
Y también se deben afrontar estos retos. Para afrontar debidamente estos retos, se requiere de una constante sensibilización de los funcionarios públicos encargados de diseñar, aplicar e interpretar la legislación sobre la materia. Finalmente, considero que esta es una de las decisiones más relevantes que ha emitido la actual integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto por la ponderación de derechos involucrados como por la dimensión social de sus efectos. Se trata, pues, de un caso que destaca responsabilidad social de los jueces constitucionales y la importancia de aplicar el derecho con vistas a construir una mejor sociedad. Así, la sentencia dictada en el caso de los mushes constituye un precedente fundamental para reducir la brecha entre la realidad social y el derecho y proteger los valores de nuestra democracia. Es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Juan Antonio Garza. Gracias por esta explicación clara y precisa de una de las sentencias, como usted señaló, más relevantes emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, referente a la esfera de los derechos de las personas trans. Creo que tocó además varios puntos importantes para la discusión que queremos promover en este conversatorio, que tiene que ver con cuáles tendrían que ser las responsabilidades de los partidos políticos, la discusión acerca de si debería existir o no una cuota afirmativa, una cuota específica para las personas trans. Asimismo, cómo sensibilizar a los servidores y servidoras públicas encargadas de implementar este tipo de acciones con perspectiva de género y de derechos humanos. Muchísimas gracias, maestro. A continuación, cedemos el uso de la voz a la maestra Geraldina González de la Vega Hernández. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandra. Pues agradezco mucho, por supuesto, al Tribunal Electoral y a la Escuela Judicial Electoral y particularmente al doctor Alfonso Herrera por la invitación para participar en este seminario. Por supuesto, para mí y en particular como representante, como presidenta del COPRED, es muy importante participar en estos espacios de discusión justo sobre los derechos políticos de las personas en general, de las personas de la diversidad sexogenérica. Y me da mucho gusto compartir la mesa, por supuesto, con el maestro Juan Antonio Garza, contigo, Alejandra, y con mi amigo Alex Ali Méndez. Me da muchísimo gusto verte por acá, querido. Bueno, yo quisiera hacer tres anotaciones a la ponencia tan interesante del maestro Garza García, y se refiere justamente a los dos retos que nos colocan esta sentencia, ¿no? Una tiene que ver con el reto de la fluidez del género, ¿no? Para la igualdad de oportunidades, porque ciertamente, y bueno, ese tema se lo dejaré a mi colega Alex Ali, porque bueno, además por referencia geográfica, te toca, amigo, hablar de las personas mushes, pero ciertamente me parece que no podemos exigir una identificación binaria en las personas mushes. Entonces yo creo que justamente este es uno de los retos que nos exige el dejar de pensar el género desde la binariedad, desde el o eres hombre o eres mujer. Ese es uno. El segundo reto que nos pone es, y lo que ya comentaba ahorita Alejandra, el tema de las cuotas. Porque, bueno, pues por supuesto se habla de la cuota ahora para las personas de la diversidad sexual y de la diversidad de género, pero bueno, pues por supuesto también deberíamos entonces hablar de las cuotas de personas indígenas, de las cuotas de personas afromexicanas, de las cuotas de personas con discapacidad, de las cuotas de... Y podríamos hablar de un montón de grupos de atención prioritaria, como los llamamos en la Ciudad de México, y pues me parece que no sería la salida. A mí me parece que tendríamos que empezar a pensar en otro tipo de mecanismos y ahorita, bueno, pues algo de lo que preparé trata esto. Y la otra, con todo respeto, maestro Garza García, no hay actividades que nos tocan a las mujeres. Las actividades de cuidado y domésticas son compartidas y no nos tocan a nosotras por haber nacido mujeres. Entonces, nada más quería hacer esos apuntes. Bueno, referirme, por supuesto, a la democracia, ¿no? La calidad de vida democrática de una sociedad se evalúa en gran medida por el nivel de participación efectiva de sus miembros en la esfera pública a través del sufragio. Este ejercicio, en primera instancia, es posible a partir del reconocimiento de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía, sin distinción alguna.
En este ciclo conversatorio se han tratado ya los derechos político-electorales de personas con discapacidad, afromexicanas, personas privadas de la libertad y hoy de las personas de la comunidad LGBT. Y pues quisiera yo empezar refiriéndome en general a la diversidad. Los derechos político-electorales se reconocen en el artículo 35 constitucional, votar, ser votada, de asociación y de igualdad de oportunidades, podríamos resumirlos de esa forma, y estos, por supuesto, tienen que ser interpretados de manera integral y sistemática con los derechos reconocidos vía el artículo 1 constitucional, que como saben establece el bloque o parámetro de regularidad constitucional, y por supuesto con la cláusula de no discriminación que prohíbe la discriminación, así como con todos los demás derechos humanos, particularmente la libertad de expresión, el derecho a la información. Como saben, el derecho a la igualdad y no discriminación garantiza el derecho a la diferencia o a la diversidad y que esto no sea un pretexto o una razón para recibir un trato desigual por esas diferencias o por esa forma distinta de ser. Entonces, ver este derecho además desde una perspectiva estructural y no solo desde una perspectiva de no arbitrariedad o de prohibición, nos puede permitir entender de manera muchísimo más amplia las implicaciones de la exclusión y la subordinación en que muchos grupos de atención prioritaria viven. Solamente en la medida en la que se reconstruyan las relaciones de reconocimiento de las identidades y se deconstruya la diferencia y la oposición simbólica, será posible incluir en el paradigma de un Estado constitucional a los grupos excluidos. Ello no implica, por supuesto, su asimilación o políticas como se les llama en inglés colorblind o ciegas, que no miren la diferencia, al contrario, porque ello acaba borrando justamente las identidades que deben estar protegidas por el principio de igualdad. No se nos debe olvidar la segunda parte de la fórmula aristotélica de la igualdad, tratar desigual a los desiguales. Vamos por partes. El derecho a votar y ser votada. El sufragio universal no siempre ha sido verdaderamente universal. Se nos ha dicho que la democracia sustantiva, por supuesto, implica el ejercicio de los derechos, el ejercicio de la igualdad, el ejercicio de la libertad. Sin embargo, pues sabemos, por supuesto, que el modelo a partir del cual se habían diseñado las democracias constitucionales, el Estado liberal, pues es el modelo androcéntrico. Y este modelo androcéntrico patriarcal, pues no estoy diciendo nada nuevo, es el sistema de poder construido a partir del modelo masculino, heterosexual, cisgénero, no racializado, sin discapacidad, burgués, que ha sido la medida para todo y ha servido para mantener al margen todas aquellas personas que no se ajustan a su modelo de persona. Por eso surgen precisamente las llamadas identity politics o políticas de identidad que consideran que la ontología social de las teorías políticas, incluso de las más liberales, consisten en ciudadanos conceptualizados como individuos esencialmente similares con necesidades similares. Y esa ha sido, por supuesto, pues la medida para el Estado de Derecho, la medida para el principio democrático, la medida para la representación y, pues, por supuesto, para entender la universalidad del sufragio. En teoría, todas las personas mayores de 18 años y ciudadanas mexicanas podemos votar y ser votadas, pero pues esto solamente es en teoría, ¿no? Sabemos que la teoría liberal ha fallado en la inclusión y, por tanto, la representación de las mal llamadas minorías, porque, bueno, pues las mujeres se nos pone como una minoría y somos nada más y nada menos que el 51% de la población. Cuando hablamos de sufragio universal, pues lo hablamos desde una perspectiva de ese individuo, sin tomar en consideración los sistemas de opresión y de desigualdad que excluyen, obstaculizan y violentan a las personas por su pertenencia a determinados grupos. Por lo que hace la faceta de asociación como ejercicio de los derechos político-electorales, pues los cimientos de los derechos políticos de las personas están íntimamente relacionados con los elementos de libertad de expresión y del derecho a la información, como ya decía yo hace un momento. Varios partidos políticos han incluido recientemente secretarías o comisiones de mujeres y de personas de la diversidad sexual, principalmente para agrupar y coordinar esta representación y a las personas representantes de las poblaciones LGBT. Y estas buenas prácticas pues generan espacios de transmisión de las preocupaciones y las necesidades de un grupo específico que no hay que perder de vista, tampoco es unidimensional, hay que verlo desde una perspectiva interseccional, ¿no? Las personas no somos una sola cosa, digamos. Hace falta en este sentido pues una mayor representatividad de la diversidad en general, espacios para la representación de personas con discapacidad, personas indígenas, personas afromexicanas. En la Ciudad de México, por ejemplo, se han realizado 2 ejercicios de parlamentos abiertos de personas con discapacidad que han sido ejemplos de buena práctica para la inclusión y la visibilización de las necesidades de las personas con discapacidad.
Por lo que hace al tema de la igualdad de oportunidades, pues se refiere a las mismas posibilidades de acceder a una candidatura efectiva también, de poder ganarla, de ejercer el cargo de representación y además de tener la garantía de los mismos derechos a la hora de ejercerlo, lo que se conoce, entiendo, en la doctrina española sobre el estatuto de los parlamentarios o de las parlamentarias. Para esto, pues se han requerido de muchas acciones afirmativas y es justo la referencia que hacíamos hace un momento para las mujeres, y pues hoy vemos que es obligatoria la paridad en todo. Y era justo a lo que me quería yo referir, ¿no? En la Ciudad de México, en julio pasado, se presentó una iniciativa de reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para promover la inclusión de los grupos de atención prioritaria en las candidaturas locales. Lo que busca esta reforma es incluir a grupos de atención prioritaria en general en las candidaturas. Entonces, cada partido político podría elegir qué personas podría incluir dentro de sus candidaturas sin que esto refleje una cuota en específico, porque como decía yo, pues al rato vamos a acabar teniendo cuotas y cuotas y cuotas, y yo no sé, lo pongo sobre la mesa, no tengo una opinión acabada, pero se me antoja un poco indeseable, digamos, en términos de una representatividad y de una democracia más flexible o más fluida. Entender el tema de la igualdad en el ejercicio de los derechos político-electorales desde la perspectiva de desigualdad estructural explica la necesidad de adoptar medidas positivas, especialmente de las acciones afirmativas, como esta reforma, por ejemplo. Ahora, me voy ya directamente al tema de la mesa, que es diversidad sexual y diversidad de género. Históricamente, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género que no corresponden al parámetro heterosis normativo han sido estigmatizadas, acosadas, violentadas, excluidas de la esfera pública, minando así el acceso y el ejercicio efectivo de sus derechos, entre ellos los políticos, tales como la expresión de su voluntad política y el derecho a votar y ser votado o votada. Como saben, quizás cisgénero, y lo quiero aclarar, a lo mejor es un término nuevo, es un término, un tecnicismo utilizado para hacer referencia a aquellas personas cuya identidad de género coincide con su fenotipo sexual o lo que se entiende como sexo biológico. Yo sería una mujer cisgénero. Lo opuesto a cisgénero sería denominado una persona transgénero. Y pues por supuesto lo heterosis normativo es aquello que prescribe como única manera de ser correcta pues la heterosexual y la cisgénero. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación, la ENADIS del 2017, casi 2.700.000 personas en México declaran no ser heterosexuales, lo cual representa 3.2% de la población nacional. Esta es una encuesta de CONAPRED. No obstante, es posible que, dados los prejuicios sobre la diversidad sexual, varias personas no hayan compartido su orientación sexual abiertamente y el porcentaje sea mayor. Además, ojo, esta fue levantada en 2017. No sabemos exactamente cuántas personas LGBT viven en México. La encuesta intercensal del INEGI de 2015 no hizo la pregunta y tampoco se hizo ahora en el censo de 2020. De acuerdo con la ENADIS, con esta misma encuesta, 1/3 de la población no estaría dispuesta a rentar una habitación a las personas trans, ni a personas lesbianas o gay. Y a 4 de cada 10 personas no les gustaría que una persona gay o lesbiana fuera electa para la presidencia de la República. La estigmatización de la diversidad ha conducido a que en muchos ámbitos se reproduzcan patrones de discriminación. En un diagnóstico, 7 de cada 10 personas LGBTI declararon haberse sentido discriminadas en espacios educativos y la mitad manifestó haber vivido por lo menos una vez situaciones de acoso, hostigamiento o discriminación en el trabajo. En otro estudio, 42% de las mujeres trans, 38% de los hombres trans y 39% de mujeres lesbianas expresaron haber sido discriminadas y discriminados en el espacio público. Según la encuesta de la Ciudad de México que hacemos nosotros, la encuesta sobre discriminación o EDIS 2017, la segunda causa más común de discriminación es la preferencia, así decía la Constitución antes, la preferencia sexual, 14.6%. Asimismo, las personas transgénero y transexuales se ubican en los lugares 24 y 31 respectivamente, de los 41 grupos de población que se consideran que mayor discriminación sufren. La razón principal por la que se discrimina a las personas transexuales es que se considera que no tienen un sexo definido, en tanto que las principales formas que las personas mencionaron como formas de discriminación hacia las personas transgénero son insultos y negación del empleo. Particularmente, la ciudadanía y los derechos político-electorales de las personas trans, travesti, transexual y transgénero, que son las 3 Ts,
Se ven limitados y violentados debido a la carencia de procedimientos llevados a cabo por el Estado para generar documentos de identidad oficial que acrediten la identidad de género de las personas, o bien por la demanda que se produce en algunos procesos. Justo por esta razón, el Instituto Nacional Electoral en el 2018 adoptó el protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. Si bien no existe un instrumento internacional, una convención que reconozca derechos a las personas de la diversidad sexogenérica, están los principios de Yogyakarta de 2006, que lo que hacen es justamente orientar sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y con la identidad de género. Y particularmente el principio 25 habla sobre el derecho a participar en la vida pública y cuáles son las acciones positivas que deben realizar los estados. Asimismo, en junio de 2013, la OEA emitió una resolución sobre derechos humanos con orientación a la orientación sexual e identidad de género, y en su primer punto es muy claro, resuelve que condena todas las formas de discriminación contra personas por motivo de orientación sexual e identidad o expresión de género, e instar a los estados dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas que eliminen allí donde existan las barreras que enfrentan las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersex en el acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias en su vida privada. Me voy al ámbito local porque pues es lo que me toca desde el COPRED, pero a mí me parece que la Constitución Política de los Estados de la Ciudad de México es pues de vanguardia en el sentido de que reconoce no solamente la cláusula de igualdad desde el punto de vista de prohibición de la arbitrariedad, sino que reconoce además la desigualdad desde el punto de vista estructural, estableciendo medidas positivas para todas las autoridades. De esta forma, interpretar desde esta perspectiva estructural el acceso a los derechos, por la vía del artículo 7º sobre Ciudad Democrática, donde se estipula que todas las personas ciudadanas tenemos derecho a un gobierno democrático, a la participación política paritaria, al sufragio efectivo, universal, libre, directo y secreto. Y además se indica que toda persona deberá acceder a los cargos de función pública en condiciones de igualdad y de paridad, libre de todo tipo de violencia y de discriminación. Además, en la Ciudad de México tenemos el acuerdo por el que se declara la Ciudad de México la ciudad amigable con la población LGBTTI, a partir de la cual se crean unos espacios, digamos, de políticas públicas que estamos obligados todos los entes de la administración pública para generar espacios de inclusión y de respeto y garantía a los derechos de la población LGBTI. Un fenómeno recurrente en la actualidad es la violencia política basada en el género, cometida a través de acciones que violan o dañan los derechos político-electorales, ya sean individuales o colectivos, a causa de su identidad de género. Por ejemplo, al aprobarse iniciativas que dañan los derechos político-electorales por parte de la comunidad LGBTI. Dicha violencia es originada desde un fundamento discriminatorio que debe ser erradicado a través de políticas públicas cimentadas en el principio de igualdad y no discriminación. La discriminación electoral es una de las formas de procesos no igualitario que limita el ejercicio de los derechos políticos fundamentales a votar y ser votado, así como el conjunto de libertades que permiten la participación de las y los ciudadanos en la vida pública, la libertad de asociación y reunión, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la petición, entre muchos otros. Algunas acciones desde el COPRED. Desde el 2012, el COPRED ha desarrollado una intensa vinculación y coordinación activa y propositiva con otros organismos públicos, autónomos y de derechos humanos, como el CONAPRED o el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Con este último se logró un acuerdo para la emisión de la circular número 111, en la que se convocó a las autoridades de las casillas a garantizar el derecho al voto de las personas transgénero en 2012, lo que constituyó un hecho inédito en la historia política de nuestro país. La circular emitida el 22 de junio de 2012 por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad exhortaba a los asistentes e instructores electorales a sensibilizar y auxiliar a los funcionarios de la mesa directiva de casilla a garantizar el acceso al voto de todas las personas y sobre todo, por supuesto, de las personas trans. En el marco del proceso electoral de la Ciudad de México en el 2015, el COPRED se pronunció a favor de un ejercicio político sin discriminación, lanzó una campaña muy exitosa en este sentido y además se tradujeron algunos procedimientos para orientar a las personas al náhuatl, al mazahua y al otomí, colocados en 1,260 casillas.
El 8 de mayo de 2015, el COPRED celebró un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de la ciudad para establecer bases de apoyo y colaboración para acciones conjuntas. Y pues ahora a mí me toca, todas estas acciones se hicieron en la anterior gestión. Yo estoy desde el 2018 y el 11 de febrero de este año firmamos un convenio de colaboración con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. El convenio con el Instituto Electoral sigue vigente, por lo que, bueno, pues el COPRED y estas instancias locales estaremos trabajando justamente para garantizar el acceso a los derechos político-electorales de todas las personas de la diversidad sexual. Termino mencionando algunas de las limitantes de las personas LGBTTI. Las personas no cuentan con facilidades para inscribirse en el Registro Federal de Electores y obtener su credencial para votar, ya sea porque no tienen acta de nacimiento, se ven impedidos a acudir a alguno de los módulos de atención o no cuentan con la información necesaria para realizar los trámites o se les niega indebidamente el registro por razones de su condición como personas transgénero o transexuales. Se niega indebidamente el acceso a las casillas electorales o el derecho al voto a personas con discapacidad física, sensorial, mental o psicosocial o a personas transgénero o transexuales porque su apariencia física no corresponde con el sexo que aparece en su credencial de elector. Los contenidos de las campañas electorales a veces son discriminatorios y no utilizan un lenguaje incluyente. Durante las campañas electorales pueden presentarse actos de desigualdad de trato, como por ejemplo, los actores políticos que participan en la contienda excluyen o hacen una distinción negativa de personas o grupos sociales con base en sus características de identidad como estrategia de ataque. Y por supuesto, pues la violencia política de género, que no podemos solamente entenderla como la violencia política hacia las mujeres, sino una violencia política basada en una mirada, en un sistema político patriarcal que ve a todos aquellos que no se acoplan, digamos, al modelo de masculinidad hegemónico o que no son hombres, pues como excluidos o que tuvieran que estar fuera de la contienda. Bueno, pues esto es más o menos la perspectiva que tenemos nosotros sobre los derechos políticos de las personas de la diversidad. Agradezco mucho la invitación y pues me quedo, por supuesto, a escuchar a mi amigo Alex. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Geraldina González. No solo pudimos constatar y conocer las acciones puntuales que está desarrollando el COPRED desde la Ciudad de México, sino también nos proporcionó su exposición un panorama, un diagnóstico muy puntual de la desigualdad, la violencia, la discriminación que todavía enfrenta las personas de la diversidad sexogenérica. Muchísimas gracias por sus comentarios. A continuación, daremos el uso de la voz al maestro Alex Ali Méndez Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, ya no sé, a todas, a todos. Pues primero agradecer esta invitación. Me parece que espacios como este para conversar temas tan importantes en materia de derechos humanos son necesarios para fomentar pues justo una cultura de respeto a estos derechos. Y pues a mí me va a tocar abordar un tema relacionado básicamente con cómo lo vivimos desde la sociedad civil, ¿no? Es decir, qué necesidades hemos identificado, cuáles son los retos, y por supuesto también cuáles son esos avances que pues, también hay que celebrarlos, ¿no? Quisiera iniciar con una idea básica que sustenta mi intervención y es, primero, quiero traer a la mesa esta noción de que la democracia no solamente tiene que ver con elecciones, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo, y yo me acuerdo cuando íbamos a la primaria, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Pero creo que con el tiempo y conforme vamos abundando más en materia de derechos humanos, pues llegamos justo a la idea de que las elecciones, el ejercicio de los derechos políticos, es solo una parte de lo que nosotros ahora en este nuevo paradigma llamamos como democracia. La otra parte que ha quedado por mucho tiempo invisibilizada, ya sea por desconocimiento o por conveniencia también, es que la democracia tiene una parte sustancial que es el respeto a los derechos humanos. Es decir, que para que hablemos de un Estado democrático, por un lado, en efecto, tenemos que garantizar el ejercicio de los derechos políticos, el ejercicio del voto, las elecciones, pero por otro lado, tenemos necesariamente que basar ese régimen de gobierno con base a los derechos humanos.
un Estado, ¿no?, que cuente con una reiterada violación a derechos humanos, pues justo este adjetivo de democrático, pues es difícil poder sostenerlo. Entonces creo que eso es importante. Primero, traer esa noción y borrarnos, o más bien complementar esa idea que la tenemos bien firme, de democracia igual a elecciones, sí, pero también democracia es igual a respeto a derechos humanos, ¿no? Y creo que eso nos encargamos, la sociedad civil, una y otra vez de ponerlo sobre la mesa, porque está muy presente este discurso de que las decisiones mayoritarias, ¿no?, por provenir de órganos democráticos, por ese mismo hecho ya son válidas, ya tienen que obedecerse, ¿no? Me parece que desde la sociedad civil, desde México Igualitario, nuestro trabajo ha sido, pues justo complementar esa idea de democracia y demostrar que la Constitución tiene un conjunto de derechos que deben hacerse prevalecer por encima de esas decisiones mayoritarias, ¿no? Entonces, partiendo de esta aseveración de que la democracia es necesariamente una vinculación con el respeto a los derechos humanos, es posible pasar a la segunda cuestión, que también es importante. Y es justo la pregunta a la que invito a quienes nos escuchan, de entender o poder analizar si actualmente existen las condiciones en México para el ejercicio de los derechos humanos desde el punto de vista de la diversidad sexual o la disidencia sexual o genérica, como queremos referirnos, ¿no? Es decir, es una pregunta obligada desde nuestro diario vivir como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Es decir, ¿cómo evaluamos el cumplimiento por parte del Estado de el respeto a esos derechos humanos? Y específicamente, ¿cómo evaluamos el tema de los derechos políticos con una perspectiva del respeto a los derechos de la población LGBT, ¿no? Me parece que es un análisis importante porque vamos a ver cómo, si bien desde el punto de vista teórico o académico se hace a veces una distinción entre los derechos civiles y los derechos políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, vamos a ver que hay una interdependencia de esos derechos y que no podemos en la vida real separarlos de manera drástica. En ese sentido, analizaremos o vemos cuáles son esas condiciones. Y para eso hay algunas preguntas que, pues bueno, no nos va a dar tiempo como resolverlas todas, pero, por ejemplo, y invito también, no sé si nos escuchan o nos ven desde diversas entidades o si solo desde la Ciudad de México, pero eso también es importante traer a la mesa esta distinción de realidades y cómo la geografía implica a veces una distinta forma o una distinta garantía de esos derechos. No es lo mismo ser homosexual, gay, lesbiana o transexual en la Ciudad de México, cuando hay una serie de instituciones y garantías, digamos, mucho más trabajadas históricamente, que estar en Oaxaca, ¿no?, en el Istmo, ya hablaron de la población Muxe, o en la sierra en Puebla o en Durango. Esa distinción geográfica también tiene que ver con en qué tanto podemos o tenemos garantizados el ejercicio de estos derechos. En ese sentido, si hay de distintas entidades, por ejemplo, veamos cuántos candidatos abiertamente gays o lesbianas o transexuales hemos conocido a lo largo de nuestro ejercicio de la ciudadanía. Es decir, cuántas personas abiertamente pueden hacer una campaña política para aspirar a algún cargo sin que su orientación sexual o identidad de género sea un aspecto que utilicen los adversarios para deslegitimar el discurso de este candidato o de esta candidata. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Saber a cuántos o a cuántas candidatas conocemos en ese sentido. Lo otro es también cuántos funcionarios o funcionarias públicas en las entidades federativas, que insisto, es donde hay una discriminación mucho más marcada, pueden hablar de su orientación sexual o identidad de género sin el temor a ser despedidos, sin el temor a ser víctima de discursos de odio o incluso crímenes de odio, no solo en los centros de trabajo, sino también en sus actividades cotidianas. Hace unos días despertamos con esta noticia del joven asesinado en Morelos, ¿no?, en donde su cuerpo fue envuelto y quemado en una bandera LGBT que tradicionalmente
es justo el símbolo de la diversidad. Es decir, eso nos trae a la mesa la cotidianidad de la violencia contra la población LGBT y que eso no escapa al ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Creo que Geraldina ya nos daba estos ejemplos de la violencia o cuando se pretende ejercer el derecho al voto y esto qué significa y el impacto que tiene. Entonces, creo que es importante analizar cuál ha sido el papel, ¿no?, de las instituciones. Me parece que el INE ha nadado contracorriente y ha sido pionera en un montón de esfuerzos, justo especialmente para el tema de los derechos de la población trans, ¿no? De cómo en la medida de sus posibilidades ha intentado o ha expandido el ejercicio del derecho a la identidad para que sea más fácil obtener una credencial de elector para la población trans y con esto pueda ejercer sus derechos políticos. Sin embargo, hay que reconocer que esto es un problema estructural que va más allá de lo que le corresponde al INE poder realizar, ¿no? Es decir, el INE puede realizar una parte y me parece que lo ha hecho con bastante esfuerzo y se ha dedicado a poder realizarlo, pero hay problemas mucho más estructurales y aquí traigo dos temas que me parecen fundamentales, que antes de poder hablar de que las personas LGBT podamos abiertamente ejercer nuestros derechos políticos, ya sea como candidatos, candidatas, como funcionarios, o el simple hecho de poder ir a votar, necesitamos también entender qué garantías previas debe haber para que eso sea posible. Es decir, cómo o cuáles son las deudas del Estado para garantizar el ejercicio de otros derechos que son precondición para poder ejercer esos derechos políticos en digamos, libres de discriminación. Y los dos temas pendientes que el Estado mexicano tiene es el tema de garantizar el derecho a la identidad de la población trans en todo el país. Es decir, si bien desde hace un par de años ya las legislaturas han avanzado en el reconocimiento de ese derecho y facilitando la adecuación de los documentos de identidad a través de un trámite administrativo, esto no es una realidad para todo el país. Me parece que eso es una deuda pendiente, ¿no?, de que el Estado mexicano como Estado tiene con la población trans en México, ¿no? Y que el cambio de esas legislaciones civiles, pues no depende del INE, básicamente, ¿no? El INE ha hecho los esfuerzos en la medida de su competencia para dar un paso hacia la garantía de los derechos políticos, pero detrás hay un montón de personas trans que pueden tener una credencial de elector, pero tienen problemas con el acta de nacimiento, con el CURP, que tienen que viajar a la Ciudad de México o a Coahuila o a otro estado que ya lo permite, regresa a sus entidades federativas y ahora tiene dos actas porque el registro civil que emitió el acta de donde nació, pues entonces se niega a reconocer la validez de esa acta de nacimiento expedida en otra entidad. Y ese es un gran problema que el federalismo en México no ha sabido resolver, ¿no? Me parece que eso es muy importante entender cómo los diversos órganos del Estado, pues al final hacen lo que pueden con lo que tienen, pero desde la sociedad civil señalaremos siempre todo aquello que hace falta. Lo otro es el tema de garantizar el derecho al matrimonio igualitario en todo el país. Esa es otra deuda pendiente porque ¿cómo podemos exigir el respeto a las candidaturas LGBT si el propio Estado no es capaz de reconocer el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio? Es una total contradicción pretender o decir que están garantizados los derechos políticos simplemente porque cualquier persona puede ser candidato o candidata, cuando no hay condiciones para que ese derecho sea ejercido sin discriminación. Insisto, no podemos decir, ay, sí puedo ser candidato o candidata homosexual o lesbiana, pero al mismo tiempo en mi estado la propia legislación no legitima o no reconoce mis relaciones sexoafectivas, ¿no? O no reconoce que mi hijo pueda tener dos papás o que la hija de una pareja lesbiana pueda tener dos mamás. Me parece que son estas contradicciones que impactan de manera significativa en el ejercicio de esos derechos políticos de las personas, ¿no? Entonces, me parece que es importante plantear esos retos sobre la mesa. Me parece también que el impacto que tiene
esto en la integración de las instituciones también es muy, muy importante. Es decir, cuando no hay personas homosexuales, lesbianas, transexuales, con discapacidad, con ascendencia de alguna población indígena, de migrantes, es difícil que su perspectiva permee en cómo las instituciones garantizan el ejercicio de ciertos derechos. Por ejemplo, ahorita desde México Igualitario estamos acompañando el caso de un hombre trans que hizo su cambio de identidad posterior a que cerró, no conozco los términos electorales, pero que se cerró la posibilidad de hacer esta actualización de datos en el estado de Hidalgo por el periodo electoral que iniciaba, ¿no? Entonces, cuando hace el cambio y acude a hacer estas modificaciones, le dice, pues bueno, vamos a tener que esperar hasta que se reanude o que termine el periodo electoral para poder expedirte la credencial de elector. Dice, ok, lo que hay son estas constancias de identidad, ¿no? Bueno, ahora se hace el trámite de la constancia de identidad, pero nos dicen que la constancia de identidad está basada en los datos del padrón. Y como el padrón no se alcanzó a actualizar porque no hizo el trámite en tiempo o lo hizo posterior a que se cerró o se inició el periodo electoral, entonces tampoco tiene una constancia de identidad. Entonces, me parece que son cuestiones técnicas ahí que se escapan justo porque no hay personas trans que de alguna manera puedan identificar esas posibilidades. Para nosotros, que somos personas cisgénero, pues eso no nos representa en lo absoluto ningún problema, ¿no? Pero cuando lo pasamos a la luz de las necesidades de otras poblaciones, me parece que hay esos pequeños huecos en la integración de las soluciones que las instituciones dan a los problemas empiezan a aparecer. Me parece que eso es, no tanto por criticar lo que se está haciendo, insisto, yo reconozco todos los esfuerzos, pero el ejemplo solamente es para ver cómo cuando alguien, una persona trans, una persona indígena, una persona con discapacidad, lee un mismo discurso, puede encontrar esas huellas que quienes desde nuestro propio privilegio, como no tenemos esas necesidades, no lo podemos identificar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cuestión súper, súper importante. Obviamente, están las acciones legales que se pueden realizar, pero otra vez hablamos de el acceso a la justicia y cuánto cuesta el acceso a la justicia. ¿Cuánto cuesta un amparo para que una persona trans pueda adecuar sus documentos de identidad, para que se pueda casar, para que pueda registrar a su hijo y para que pueda además tener su credencial de elector o para que pueda tener su constancia de identidad y después un amparo, una demanda laboral porque lo despiden por discriminación, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, cómo a veces el llamado a los tribunales se vuelve una constante de quienes nos asumimos como personas LGBT y en general también otras poblaciones que han sido históricamente discriminadas, ¿no? Es decir, el amparo termina siendo nuestro diario vivir de amparo para que no nos nieguen nuestro derecho a casarnos, para que no nos nieguen a registrar a nuestros hijos, para que no nos nieguen la credencial de elector, para que no nos despidan, para que no nos nieguen el pasaporte, para que no. Entonces, me parece que, y algo que manejaba yo en algún artículo es, cuando más utilizamos los tribunales para el ejercicio de nuestros derechos, obviamente hay un indicio de un obstáculo en el ejercicio de derechos y que obviamente hay un problema que se tiene que resolver. Y un problema que corresponde en general al Estado mexicano a través de todas sus instituciones, ¿no? Me parece que este argumento de que no nos toca a la federación, le toca a los estados, no es válido a la luz del esquema y de la Convención Americana de Derechos Humanos. La responsabilidad es de todos y todas y, bueno, ahí agregaría también la responsabilidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas en general de acercarnos a este tipo de espacios, de poder conocer otras propuestas, otras realidades, otras necesidades, porque en la medida en que lo hacemos podemos empatizar justo con esas personas, con esas necesidades específicas y podemos modificar nuestro entorno de tal manera de que podamos hablar de espacios seguros para que las personas, como las mujeres, como la población LGBT, como las personas con discapacidad, puedan vivir de manera plena el ejercicio de sus derechos sin tener que acudir a los tribunales una y otra vez. Cerraría con esta reflexión de cómo la población LGBT vivimos en una constante amenaza contra cualquier acto de violencia. Es decir, 24 horas, 7 días, 365 días al año, vivimos justo con ese temor
¿no? Construido a partir de lo que vivimos también diariamente y lo que vemos allá afuera. Celebro, insisto, los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral, de todo lo que están haciendo y cómo resuelven desde una perspectiva de género para garantizar esos derechos, pero en un mundo ideal no tendríamos que estar a cada rato acudiendo a las instituciones o a los tribunales para el ejercicio de nuestros derechos. En México Igualitario tenemos sus redes sociales, tenemos el Facebook, el Twitter, donde nos pueden buscar para cualquier consulta, y pues yo lo dejaría hasta acá para abrir espacio a las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Alex Alí Méndez Díaz. Agradecemos esta perspectiva tan importante desde la sociedad civil. Coincido, es muy importante no solo escuchar las voces de las autoridades, sino también las voces de quienes están todos los días enfrentando la discriminación, la violencia, las denuncias, el acompañamiento de la comunidad trans y de la diversidad sexogenérica. Coincido con lo que señalaba, y también lo señalaba la maestra Geraldina, la democracia no tiene que ver solo con elecciones, tenemos que pensar en términos de una democracia sustantiva, dado que la democracia liberal, como nos decía la maestra Geraldina, no nos ha garantizado los derechos en la práctica. Asimismo, buscar maneras para que las campañas políticas no sean discriminatorias hacia las personas de la diversidad sexogenérica. Muchísimas gracias, maestro. Pues a continuación pasaríamos a nuestra ronda de preguntas y respuestas. ¿Cuál será la dinámica? Voy a leer algunas de las preguntas que nos han llegado, y quien quiera hacer uso de la voz, simplemente que me pudiera hacer alguna seña para que dé el uso de la voz a quien quiera participar. La primera pregunta que nos llega es: ¿cómo disminuir el estigma, la discriminación hacia las personas transgénero? ¿Qué falta por hacer, además de lo que ya se ha hecho? Adelante, maestra Geraldina, por favor. Yo creo que me toca. Bueno, ¿cómo disminuir la discriminación en general? ¿Cómo disminuir la discriminación hacia las personas trans en particular? Yo creo que pues es una respuesta muy obvia, pero es que es educación. Me parece que el hecho de que se haya reformado nuestra Constitución el año pasado para incluir valores como la inclusión justamente en los temas educativos, pues es fundamental, y tenemos que insistir en ello para que los programas educativos contemplen la educación en valores relacionados con los derechos humanos. Por supuesto, ir en contra de las ideas del PIN parental, que justamente lo que hacen es regresarnos a años atrás, en donde lo que se busca es educar a los hijos con una perspectiva que no respeta los derechos de los demás, que no respeta la diversidad y que se queda en su burbuja. Es muy respetable que las familias quieran inculcar determinados valores a sus hijos, por supuesto están en su derecho, pero los niños tienen derecho a recibir una educación con valores objetivos, como son los reconocidos en nuestra Constitución y son los derechos humanos y el principio de dignidad. Entonces, a mí me parece que es fundamental el principio de educación. La educación sexual en las escuelas, por supuesto, tiene que ver con el tema de entender que la identidad, que la expresión de género, que la orientación sexual no es no hay un modelo único. Por eso ya decía yo el tema de la flexibilidad o de la fluidez, digamos, del género, del poder entenderse los niños como correctos. Y utilizo la palabra a propósito, porque justamente el tema de la exclusión y el tema de la salud emocional y mental de los niños, de las niñas y de los adolescentes pasa por el sentirse bien consigo mismos. Y cuando un niño o una niña cree que está mal que le guste a una niña, que está mal que se sienta de una manera diferente, que quiera utilizar un vestido o que quiera expresar su género de otra forma, pues me parece que pasa justamente por la información que le estamos dando a los niños. Y los papás, pues muchas veces no somos el mejor canal para comunicarle estas cosas a los niños. Entonces a mí me parece que es un tema de educación. Y por supuesto un tema de difusión cultural y de cambio cultural. Y yo siempre digo que esto es algo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotras
en las mesas de café. Cuando alguien hace un mal chiste, pues ahora sí que poner el alto, poner el punto sobre la mesa y decir esos chistes aquí no, esos comentarios aquí no. Y pues empezar a cambiar en ese sentido. Yo esa sería la respuesta que daría. Muchas gracias, maestra. No sé si alguien más quisiera aquí hacer el uso de la voz. Si no, pasaría a dar lectura a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué hacer? Nos preguntan, ¿qué hacer con las campañas políticas? ¿Se tendría que establecer alguna clase de regulación para sancionar o prohibir lenguaje discriminatorio? ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Adelante, Alex Méndez, por favor. Pues bueno, quienes me conocen ya saben que yo digo que más derecho penal nunca va a funcionar y nunca va a resolver los problemas estructurales. Me parece que justo este tipo de campañas es el reflejo de la ausencia de medidas como las que ya hablaba Geraldina. Es decir, en la medida en que haya propuestas estructurales y no más sanciones y más cárcel y más lo que sea, o sea, eso nunca lo va a resolver. Yo propondría justo primero ver esos dos aspectos. En lo legal ya mencioné cuáles son los retos, ¿no? Mientras no tengamos leyes que reconozcan la plenitud de los derechos de la población LGBT, difícilmente vamos a poder incidir o apelar al cambio del discurso si el propio Estado no hace ese cambio a través de su discurso, que son las leyes. Y por el otro lado, me parece que este impacto a través de la educación, me parece, y en algún momento estábamos ya diseñando un proyecto justo para evaluar cómo se habla de diversidad sexual en las escuelas, ¿no? Es decir, está incluido en los programas de estudio. ¿Desde qué perspectiva está incluido? Porque, por supuesto, si desde la escuela te están diciendo que lo normal es hombre y mujer, pues bueno, eso te lo vas a llevar a todos lados, a todos aspectos de tu vida por el resto de tu vida. Entonces, me parece que hay que trabajar en ese tema, por supuesto, con la importancia que esto tiene, con ser personal capacitado, que sepa de estos temas, porque de nada sirve abrir cursos sobre diversidad cuando viene otra vez este estigma. ¿No? Yo me acuerdo en mis clases de la secundaria, hablar de cívica y ética y decir que ser gay está mal, ¿no? Porque es en contra de los valores religiosos en las escuelas públicas. Entonces, dice, si desde ahí, si de por sí es difícil cómo cada persona lo asumimos en alguna etapa de nuestra vida, ahora imagínate encontrar en la escuela la reafirmación de esos estigmas y culpas y miedos, y en la familia y en los amigos. Entonces, por eso, y parece que se hablaba también del índice de suicidios de jóvenes en este tema. Entonces, pues ahí está. Yo dejaría como esos breves comentarios ahí sobre la mesa. Gracias, Alex. Adelante, Geraldina, por favor. Sí, nada más un poco comentar, agregar con lo que ya dijo Alex. Yo creo que sí, el punitivismo, pues está demostrado que realmente no genera un cambio cultural, que es lo que necesitamos. Entonces, a mí me parece que el discurso se combate con más discurso. Cuando hay un discurso discriminatorio en las campañas políticas, me parece que hay que combatirlo con más discurso para señalarlo y para combatir esas ideas equivocadas y contrarias a los valores objetivos. Insisto, los derechos humanos no solamente son facultades que tenemos las personas para exigir, sino que son obligaciones de las autoridades, pero además valores que permean todas las relaciones en general. Entonces, a mí me parece que la libertad de expresión, digamos, siempre y cuando no pase, digamos, de la raya de ya ser el discurso de odio, de la incitación a la comisión de algún delito, cuando estamos todavía del otro lado, pues a mí me parece que buscar sanciones no necesariamente va a generar cambios, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, el hecho de haber callado durante tanto tiempo algunas comunidades supremacistas, por ejemplo, blancas, pues ahora ha generado mucho más
fuego, digamos, en sus manifestaciones, no sé cómo expresarme, justamente porque lo que no hubo fue un cambio cultural. Si no acompañamos el cambio cultural, del cambio de discurso y nada más lo prohibimos, digamos, nada más tapamos la boca, pues al final del día, en algún momento se va a liberar ese monstruo y se nos va a regresar, pues. Entonces yo nada más apuntaría a eso. Yo también estoy de acuerdo, no punitivismo. Muchísimas gracias. Yo coincido con ambos también, en contra del punitivismo, mejor las políticas públicas. Aquí en el chat de esta plataforma nos llegan algunos comentarios sobre el controversial PIN parental. A ver qué comentarios les refiere a ustedes. Carlos Iván Mendoza señala, buenas tardes, yo sí estoy a favor del PIN parental porque le otorga el ejercicio del derecho a la educación a los responsables de la familia, que son los padres. Los burócratas no son responsables de la familia. Asimismo, Amairani Aguilar señala, la educación sexual nunca estará por debajo de un sistema de familia impuesto, de una educación modelada por un sistema que no es capaz de hablar sobre los derechos sexuales, no al PIN parental. No sé si quieren hacer algún comentario sobre estas dos opiniones. Adelante, Alex, por favor. Sí, pues ahí me parece que entraríamos a otra discusión, a otro foro enorme, pero hay dos ideas principales, ¿no? Una, que más allá de las convicciones morales o religiosas o éticas, hay un Estado de Derecho, hay una Constitución, ¿no? Esa Constitución garantiza un montón de derechos para todos y para todas, y el enfoque del derecho a educación es el derecho del niño y de la niña, ¿no? Es decir, en el centro de cualquier decisión es el niño o la niña con el ejercicio de ese derecho. El artículo 3 establece ciertas garantías para que ese derecho sea ejercido, ¿no? En libertad y con total autonomía y objetividad, ¿no? Me parece que hablar de que el Estado suple el derecho de los padres a educar es una perspectiva equivocada de cómo se plantea el derecho a la educación, ¿no? Pero de todos modos esperaremos las decisiones de la Suprema Corte. Me parece que ya hay una reacción, es decir, en este diálogo democrático, por supuesto, hay mayorías políticas que hacen ciertas propuestas. Si alguien no está de acuerdo, hay las instituciones para resolverlo y estaremos, creo que, abonando a ese debate cuando la Suprema Corte resuelva si estas reformas son o no conforme a lo que establece el derecho a la educación de los niños y niñas en el artículo 3, básicamente. Claro, muchas gracias. Adelante, maestra Geraldina. Y nada más para abonar a lo que ya dijo muy bien Alex, el derecho, y ya lo dijo, pero lo quiero subrayar, el derecho a la educación es del niño y de la niña, no de sus padres. Los niños, las niñas y los adolescentes son titulares absolutos de derechos y no son propiedad de sus padres. O sea, imagínense que hubiera un PIN parental para que los niños recibieran educación científica o no. Un PIN parental para que les digan a los niños si la Tierra es plana o es redonda. Un PIN parental para que nos digan si nos enseñan biología. O sea, me parece que el tema aquí pasa por una cuestión de educación y de formar futuros, me voy a poner así, de formar futuros ciudadanos que respeten los derechos e, insisto, como valores objetivos que norman las relaciones entre particulares. Entre nosotros, 98 personas que habemos aquí, nos debemos respeto y nos debemos garantizarnos nuestros derechos, digamos, entre nosotros. Entonces, el PIN parental me parece que a lo que apunta es a pensar que los padres somos dueños de nuestros hijos y podemos enseñarles lo que nosotros prefiramos. Y no es así. Por eso la educación es obligatoria. Muchas gracias, maestra. Coincido plenamente, se tendría que cambiar este paradigma, ¿no? De ver a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, no como los padres sujetos de estos derechos. Tenemos otra pregunta relacionada con la educación. Señala, ¿consideran que urge un nuevo enfoque de la educación a nivel nacional para que los futuros adultos se formen en la cultura de la legalidad y en el respeto de todas las personas?
Esto porque aunque se reformen las normas y se apliquen políticas incluyentes, no se logra dejar atrás los prejuicios tan arraigados. No sé si alguien quiere aquí comentar algo sobre esta anotación sobre la cultura de la legalidad. Bueno. El maestro Garza García no ha contestado nada. Dijo, yo nada más decir, estoy de acuerdo, por supuesto, ¿no? Pero le hemos quitado el micrófono. No, para nada, al contrario, pues ahora sí que escuchando a los expertos. Aprovecho para comentar, doctora Geraldina González, estoy totalmente de acuerdo con usted en la acotación que me hizo. No hay actividades de hombres y mujeres, estoy totalmente de acuerdo. Y si lo digo así, ofrezco una disculpa porque dije un sinsentido. Lo que intenté decir es que tradicionalmente en esa comunidad eran actividades, ¿no? Relacionadas con mujeres, pero sí, totalmente de acuerdo. No hay actividades, le ofrezco una disculpa si eso dije. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes que es un problema de educación, es un problema de educación, pero es un problema integral, no es un problema de educación que vamos a seccionar, ni dividir, ni ver por etapas, ¿no? Y a mí yo estuve en el Instituto Electoral del Distrito Federal en 2015, estuve en el área de educación cívica, yo vi lo de los carteles estos que se tradujeron y todo, y como autoridad electoral responsable de educación cívica, es cuando te das cuenta del problema tan complejo que es en realidad formar ciudadanía, ¿no? Porque es una actividad que se tiene que hacer de forma integral con la cooperación de autoridades, de los padres de familia, de los maestros, porque si no, de nada sirve que tú enfoques tus esfuerzos en un área si el alumno, el ciudadano, va a ir a otros espacios, a otros lugares donde va a olvidar de eso o va a seguir otras tradiciones. Entonces, sí es un tema muy complejo. O sea, formar ciudadanía no es nada fácil y sí representa el esfuerzo de todos, su esfuerzo conjunto. Creo, como lo comentaba el maestro Alex, sí se ha avanzado mucho, sí hemos avanzado. La doctora Yanira nos daba cuenta de todo lo que se ha hecho. Sí hay muchísimas cosas, pero esto no podemos darnos por satisfechos ni sentir que ya, ¿no? Inclusive me atrevería a decir que en muchos temas México ha logrado avances significativos mucho más allá de otros países, ¿no? Pero sí, todavía nos hace falta muchísimo y es eso, que todos estemos conscientes de que es un esfuerzo conjunto, un esfuerzo que debemos dar en todo momento y en todas nuestras actividades y que no va a estar fácil, ¿no? Pero no hay que dejarlo. Muchísimas gracias, maestro Juan Antonio Garza, por su comentario. Sí, efectivamente, como señala usted, construir ciudadanía es algo tan complejo y por eso tal vez sea la pregunta del millón, ¿cómo hacerlo? Nos llega una última pregunta, entonces daré lectura para que me indiquen si alguien quiere hacer el uso de la voz. Y tiene que ver con lo que al inicio de la intervención de la maestra Geraldina señalaba con respecto a los mushes y su concepción que va más allá del sistema binario. Nos preguntan si en un futuro tendría que quitarse de los trámites burocráticos, administrativos, la identificación del sexo o del género hombre, mujer, masculino, femenino, a fin de asimilar las diferentes identidades sexuales. Un poco difícil esta pregunta, pero muy interesante. Adelante, maestra Geraldina. No lo tengo claro. De entrada me aventuro a decir que se me antoja que no es necesario estar diciendo si nos identificamos como hombres o como mujeres. O sea, me parece que es para fines estadísticos muchas veces, ¿no? De repente llenas un formato para pagar el agua y te preguntan si eres hombre o eres mujer. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, pues me parece que es como, no necesito estarme identificando para todo. Pero por otro lado, también entiendo que esos datos
son muy valiosos, porque al final del día las políticas públicas se diseñan a partir de datos. Y justo en algún momento yo de mi presentación hablaba yo de que no sabemos cuántas personas LGBTI viven en nuestro país. Y no es solamente para efecto de que yo diga qué porcentaje de la población es LGBT, sino más bien para el diseño de políticas públicas. Y justo decía yo, ¿no? Cuando se habla de minorías, luego uno no tiene ni la menor idea de que a lo mejor esa minoría de la que estás hablando, pues resulta que es un 30 o un 40% de la población, ¿no? Estoy inventando números. Entonces, no tengo una opinión acabada, pero me parece que el problema aquí, más que decir uno u otro, o sea, pasa por el tema de si tendríamos que llegar a reconocer, como se ha hecho, por ejemplo, en Alemania y creo que en Australia, el reconocimiento del tercer género, como se le ha llamado, de personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Y esta es también una discusión que se está teniendo, por ejemplo, con respecto a las infancias trans, que hay quien dice, bueno, ¿por qué los niños y las niñas tendrían que identificarse como hombres o como mujeres? Quizá no se identifican ni como uno ni como otro, realmente están construyendo su identidad y cambiar su acta a lo mejor en un momento temprano les obliga, digamos, a este binarismo. Entonces, son cosas que se tienen que discutir mucho, yo creo, ¿no? Y con esto quiero dejar muy claro que estoy, por supuesto, a favor del cambio de acta administrativa de infancias trans, que no se malinterprete mi comentario. Lo que quiero decir es que siempre hay esta discusión sobre el binarismo. Entonces, no sé, no tengo una opinión acabada. No sé qué opinen mis colegas. Muchas gracias. Sí, no es una pregunta ni una reflexión sencilla. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario, alguna reflexión. Entonces, con esto terminaríamos este conversatorio. Agradecemos muchísimo a todas y a todos nuestros participantes. Nos llega un comentario de Saraí Cervantes que dice, excelente plática, felicidades a todas, bueno, felicidades a la ponente y a los ponentes. Y pues no queda más que agradecer en nombre de los magistrados y magistradas de la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haber aceptado la invitación para estar esta tarde charlando con nosotros. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a quienes nos acompañaron a través de esta plataforma. Nos están llegando lluvia de comentarios, de felicitaciones, excelente plática y felicidades a los ponentes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, mucho gusto, hasta luego. Muchas gracias.